Muy bien, jóvenes, buenas tardes, espero se encuentren bien. Bien, el día de hoy pues tuvimos la práctica de aparato cardiovascular y aparato linfático. Sin embargo, a manera de que podamos abarcar todos los tejidos y, bueno, órganos más que nada, y de la manera más completa, pues nos dimos a la tarea de omitir una laminilla, o bien este grupo de laminillas, que son los vasos sanguíneos. Específicamente la vena cava fue la que nos saltamos debido a poderle dar otro enfoque y mucho más ¿cómo lo puedo decir? Abordaje, vaya, a los órganos linfáticos, que son, digamos, lo más característico que van a observar en segundo semestre. Sin embargo, a pesar de que se vea sencilla la laminilla, a nosotros abordar los vasos sanguíneos, estos no tienen para nada la facilidad que uno pensaría. ¿Por qué? Bien, a manera de repaso, entonces recordamos, un vaso sanguíneo es una estructura concéntrica, ¿va? En donde estamos observando esa estructura circular, que es lo característico, independientemente si hablamos de una arteria o una vena. Sin embargo, esta estructura es la que tenemos que encontrar y como les dije, en los criterios de diagnóstico van a haber cierta variabilidad en tanto su forma, lo que nos va a definir si se trata de una arteria o una vena. Sin embargo, lo que quiero recalcar acá es que, bueno, déjense pongo esto acá. La estructura entonces va a ser conformada por tres túnicas. Deje ver si funciona esto. Mm, ok. Tres túnicas, ¿va? En las cuales va a ser una túnica íntima, intermedia y una adventicia o externa, ¿va? En las cuales únicamente lo que tenemos que detallar pues es su morfología y qué función radican. En el caso de la túnica íntima, ya lo mencionamos, está conformada por un endotelio y un tejido subendotelial, el cual es completamente hecho por tejido conjuntivo laxo, el cual hace una apariencia similar a una lámina propia, pero ojo, no es una lámina propia, solamente comparten los mismos componentes, tejido conjuntivo laxo. El endotelio, que evidentemente conforma a toda la superficie de este órgano, el cual es un epitelio plano simple, ya me lo mencionaron, y finalmente el correspondiente, bueno, ya esto finalizando con la túnica íntima, y una túnica media o una túnica muscular, el cual es únicamente tejido muscular liso de manera concéntrica, o sea, es de disposición circular, similar a la capa muscular externa en el intestino o bien cualquier otro órgano gastrointestinal de la capa muscular externa de disposición interna, vaya, o sea, la capa circular, eso es lo que quiero que se queden, en el cual las fibras musculares van a estar rodeando toda la luz, delimitada por el mismo, la misma túnica íntima del vaso sanguíneo. ¿Va? Independientemente si hablamos de una aorta y una vena, todas van a componerse de esta característica. Y finalmente una túnica adventicia que, como ya lo mencionamos, está compuesta por tejido conjuntivo laxo, similar a una adventicia, vaya, así es su nombre, en el cual, si es adventicia, va a estar fijada a órganos adyacentes. Digamos entonces que una arteria que está pasando por algún músculo, por ejemplo, en el músculo bíceps, que puede suscitarse esta característica, o bien si hablamos de una arteria que tiene que viajar sin ninguna fijación, que únicamente está recorriendo sin estar fijado en músculo o algo por el estilo. En ese caso encontraremos un mesotelio que lo está recubriendo, entonces haciendo la apariencia de ser una serosa. Pero para fines didácticos nos quedaremos con que es una adventicia. Va. Esto es a grandes rasgos las características que tienen que identificar en un vaso sanguíneo. Evidentemente también identificar la membrana eh, elástica interna y la membrana elástica externa, ¿va? Eso es lo que vamos a tener que delimitar. Ahora, más a rato me voy a regresar a este diagrama. Quiero que ahorita mencionarles la histología de estas estructuras. A manera de repaso, tenemos entonces aquí. Esta es una laminilla de un corte de una aorta, ¿va? En donde estamos observando que tiene una disposición como, ¿cómo lo podemos denominar? Longitudinal, vaya, no es circular, ¿verdad? Sino que es un corte longitudinal. Transversal lo veríamos como el video dibujo que les mencioné. Ahorita vamos a hacer la comprobación. Y de igual manera, identificamos las partes. La porción más superficial y que está en contacto con la luz del vaso, evidentemente va a ser en contacto con la sangre, va a ser denominada la túnica íntima, la cual está compuesta por un endotelio. Vean cómo están las células aplanadas en la porción más superficial, que tiene una apariencia, pues sí, plana, un epitelio plano simple. El núcleo es aplanado,
muy basófilo, el citoplasma es eosinófilo y están muy alargadas, ¿va? Eso es muy importante porque cuando entiendan patologías van a ver que si este endotelio se daña puede iniciar una cascada o bien un proceso en el que se forma un trombo, o sea un coágulo, ¿sí? Lo van a ver en su respectivo semestre. Bien, ahora, subyacente encontraremos al tejido subendotelial, que como les digo, es tejido conjuntivo laxo, en el cual encontramos fibroblastos, fibras colágenas, etcétera, ¿sí? Únicamente lo que abordamos. Los vasos sanguíneos aquí van a ser, por así llamarlos, inexistentes, porque aquí no es su función, ¿sí? Aquí, a diferencia de una lámina propia que sí tiene, aquí va a ser completamente anormal, o sea que no, no tiene sentido encontrar aquí vasos sanguíneos. Va. Esto abordando de la túnica íntima. Esas son las características que tienen que mencionar. Ahora bien, la túnica media. Tenemos todo este grosor de tejido muscular de tipo liso. Ojo, hay que recordar que la raíz de la aorta puede tener un cambio a nivel de su estructura muscular. En vez de tener un músculo liso, va a tener una transición en donde todavía hay músculo cardíaco. Sin embargo, entiéndanlo que solamente es una transición entre el músculo cardíaco y el músculo liso correspondiente de los vasos sanguíneos. Entonces, la histología del vaso sanguíneo es únicamente tejido muscular liso y, como les digo, en disposición circular que lo está rodeando. Sin embargo, aquí pueden estar delimitando que hay ciertas células que tienen un corte transversal, o sea, estamos viendo el corte longitudinal, ¿sí? Lo que quiero que se queden es que se forman ciertos rayos circulares que van a rodear la luz de la aorta, en este caso, o bien de la vena, en general, vasos sanguíneos. Y de igual manera, vemos células fusiformes, planas, en tanto su núcleo, también basófilo, citoplasma, eosinófilo. A su vez, también podemos encontrar endomicio, ¿sí? Correspondiente a un tejido muscular, como cualquiera, donde logramos observar tejido conjuntivo laxo. ¿Va? Y de igual manera, si hablamos de vasos sanguíneos y específicamente tanto vena como aorta, hablaremos de los calibres de grandes, vaya, o sea, vasos sanguíneos elásticos. En este caso la aorta es el ejemplo clásico. ¿Por qué? Porque miren cómo está la disposición de estas fibras. Vean la diferencia. Ya les mencioné y les señalé los tejidos, las células musculares lisas. Aquí se las estoy señalando. Sin embargo, entre cada una de las células observaremos estas fibras que están mucho más eosinófilas y que van a estar entre cada una de ellas. Estas son las fibras elásticas, las cuales le van a permitir la distensión o bien el cierre del vaso sanguíneo para transportar la sangre dependiendo del estado metabólico de la persona. O bien soportar las grandes presiones que tienen que recibir, en este caso la aorta. La aorta llega a recibir alrededor de 120 milímetros de mercurio, dependiendo del caso, de sangre. Entonces tiene que tener este tipo de fibras para que se pueda distender y no romperse y ahora sí acoplarse. Miren, hago este dibujo. O sea, de la sangre que viene del corazón, ¿sí? El típico dibujo que hacemos, que tiene forma cónica, en donde está así dispuesta, esta es la base, este es el ápice del corazón. La sangre del ventrículo izquierdo, que se encuentra aquí representada, tiene que salir por la raíz de la aorta, o sea, atravesando la válvula semilunar, en este caso la aórtica. Entonces, aquí inicia la raíz de la aorta, o sea, el punto en donde tiene que nacer, vaya, este tipo de vaso sanguíneo. Y si seguimos todo el trayecto, formará el callado aórtico, formará sus ramificaciones del tronco brachiocefálico, en este caso que tiene disposición hacia el miembro superior derecho. También podemos encontrar la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿ok? Las tres ramas principales de la aorta, específicamente callado aórtico. Mientras más viajemos, veremos cómo se está a disposición por el tórax hasta llegar a región abdominal. Todo esto formando las porciones de la aorta, derivándose entonces atravesando el diafragma, ¿sí? Siguiendo un poco de anatomía. Atravesando el diafragma formará a la aorta abdominal y siguiendo el trayecto llegará hasta zona pélvica y aquí en este punto habrá una bifurcación, formando entonces las arterias ilíacas primitivas y ahora sí sus siguientes subdivisiones para ir irrigando a los miembros inferiores, ¿sí? Tanto derecho e izquierdo. Esa es una manera de repaso fácil y sencillo de la anatomía de la aorta. Lo que quiero que se queden es que la sangre eyectada por el ventrículo izquierdo, como les digo, tiene el mayor grosor de tejido muscular, porque como les digo, tiene que romper la presión que ejerce las valvas, bueno, sí, de las valvas de la válvula aórtica, para atravesarla y viajar por toda la aorta hasta llegar, literalmente, hasta la punta de tu pie, ¿ok?
tiene que tener esta fuerza el corazón. Y eso le permite a la aorta, bueno, el corazón tiene que transmitir esta gran cantidad de presión, ¿ok? Sin embargo, la aorta, como tiene gran cantidad de fibras elásticas, lo que hace es dilatarse, o sea, hacerse más grande en su luz para lograr captar la sangre que viene desde el corazón. Luego, un pequeño momento, no es tan prominente, se acopla y mantiene su forma y sigue transmitiendo la sangre del flujo mismo, ¿ok? Para eso las fibras elásticas van a permitirnos su función. Se pueden mantener la estructura de la aorta sin que se rompa y que la sangre pueda atravesar estos vasos sanguíneos a estas grandes presiones, ¿ok? O intensidad, vaya. Eso es lo característico de mencionar, ¿sí? Por eso es que la aorta es la primera que va a contener esas fibras elásticas. Bien, ahora aquí, una estructura que nos hace falta por mencionar es la división entre la túnica íntima y la túnica media. En este caso es la membrana elástica interna, la cual está compuesta también por fibras elásticas. También se menciona que puede contener fibras colágenas de tipo 1 y tipo 3, en el cual en este tipo de tinción no se alcanza a delimitar bien, pero cuando ven en el laboratorio se podrán observar de manera mucho mejor. Y vean cómo está aquí dispuesta. Solamente entiéndalas que es la división en tanto la túnica íntima y la túnica media. Finalmente tenemos la membrana elástica externa, en la cual va a dividir a delimitar a la túnica media de la túnica adventicia. Y aquí la podemos observar. Chequen. Todo este grosor de fibra elástica, colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2, va a ser la membrana elástica externa, ¿sí? Aquí se está empezando a formar, pero lo que nos va a interesar entonces es cómo va a delimitar a la túnica de la adventicia, o la túnica externa, ¿sí? Y ojo, aquí únicamente lo lograremos observar en aorta, específicamente en arterias, pero en las venas es casi inexistente su visualización. Sí existe, esa no hay problema, pero es difícil observar porque está a menor evolución, o sea, está involucionada. Bien, y finalmente, bueno, no es involucionada, sí existe, pero en menor grosor y esto hace difícil su visualización. Bien, dejando eso de lado, ahora sí, la túnica adventicia, en donde encontramos tejido conjuntivo laxo, como les mencioné, y ojo, vean con lo que encontramos aquí. Este es un vaso sanguíneo, ¿verdad? Bien, eso es a lo que llamamos el vasa vasorum. Vasa vasorum viene del latín y significa aquí en español vaso del vaso, o sea, hablamos de los vasos sanguíneos que van a estar irrigando al vaso como tal, porque vean, ¿acaso creen que un vasito va a estar irrigando a todo este grosor que es la aorta? Pues no. Entonces lo que hacen es estar en la adventicia para estar irrigándose. Y finalmente también podemos encontrar el nervio vasorum, que como su nombre indica que viene del latín, aquí en el español es el nervio del vaso y le puede dar cierta regulación al vaso sanguíneo en tanto si se dilata o si se constriñe, básicamente. Y vean, todo esto de acá son los vasa vasorum, ven, todo esto de acá, en donde está su distribución. Y aquí podemos encontrarlos en la túnica adventicia. Si nos vamos a la simbología, para hacerlo mucho más fácil, y vemos los nervios, vean, así son los nervios, ¿sí? Mucho más tenues a comparación de sus demás órganos adyacentes. Estos son los nervi vasorum, ¿va? Lo veremos más que nada en la práctica de nervioso, no se preocupen. Y ya podemos también encontrar adipocitos uniloculares aquí distribuidos, ¿sí? Tal cual. Bien, esa es la histología de la aorta, específicamente el vaso sanguíneo de tipo arterial elástico o de gran calibre. Ahora bien, un dato curioso. Sabemos que la irrigación de este tipo de vasos va a ser dado por los vasa vasorum. Sin embargo, observen bien, los vasa vasorum tienen un diámetro mucho más pequeño y no van a alcanzar a irrigar a toda la pared muscular y evidentemente tampoco a la túnica íntima. Lo que hacen es únicamente irrigar a la túnica adventicia y a la mitad o a un tercio, vaya, entre este rango de la túnica media. Este es el rango de irrigación que puede abordar el vasa vasorum. Por medio de difusión transmite el oxígeno y los nutrientes hasta este límite, hasta la mitad. Esto es un dato, ojo, va, para que lo tengan en mente en la clínica, ya que entra en la patología. Sin embargo, ¿qué va a pasar con la otra mitad de la túnica media y de la túnica íntima? Lo que pasa es que la sangre que está fluyendo en la porción superior, en la superficie, en la luz, vaya, lo que hace es que mientras va atravesando esta, también aprovecha y los eritrocitos transmiten los nutrientes y el oxígeno hasta esta otra mitad que no fue irrigada por los vasa vasorum, ¿sí? Así que tenemos dos maneras en las que se puede irrigar este tipo de órgano. A partir de los vasa vasorum, que únicamente llegan hasta la mitad exterior
de la túnica media y por la misma sangre del torrente sanguíneo va a lograr irrigar a la otra mitad faltante, a la mitad interna. Y básicamente es el lato. Y ojo, se preguntarán, van a ver más adelante cuando vean el tema de aneurismas en patología. Se preguntarán, ¿quién sintetiza a ese tipo de fibras elásticas? Pues la respuesta va a ser la misma célula muscular lisa. Esta célula, aparte de tener la función de constricción, también tiene la capacidad de sintetizar fibras elásticas que va a permitir que la matriz extracelular de este tejido pueda tener estas fibras elásticas a manera de dato, ¿sí? No hay fibroblastos, únicamente las células musculares lisas van a formar este tipo de fibras. Y de la vena es completamente similar. Únicamente lo que varía es el grosor de este tipo de la túnica media. Vean cómo está mucho más delgada, ¿sí? A diferencia de la otra. Ya les di la tabla en la clase donde se ven los criterios de diagnóstico para aorta y vena específicamente. La túnica íntima es de misma composición, no cambia nada. Vemos el endotelio y el tejido subendotelial, mismas características. Y como les digo, lo único que cambia es la túnica media, en donde el grosor del tejido muscular liso es mucho más ineficiente en el caso de la vena. Esta es una vena cava. También, si nos ponemos a observar más aquí, veremos que aquí está delimitada la membrana elástica íntima o interna, en donde sí es apreciable y sí es observable, sí se puede estudiar. En cambio, si nos vamos a la membrana elástica externa, verán que es completamente difícil intentar visualizarla. ¿Por qué? Porque es de mucho menor calibre y se logra perder con la adventicia y el endomicio del tejido muscular. ¿La logran observar? No, ¿verdad? Eso es un criterio de diagnóstico para definir una arteria de una vena. Y finalmente aquí podemos observar la túnica adventicia. Vean cómo está compuesto el tejido conjuntivo laxo que lo caracteriza. Bien, misma estructura y también podemos encontrar adipocitos. Eso es lo que tienen que describir tanto de una vena y de una arteria. Y ojo, sigan los criterios de diagnóstico que les mencioné en el dibujo del pizarrón y no se confíen. Estos órganos parecen muy sencillos, pero no, es completamente distinto su descripción. Evidentemente lo puedes identificar. Si te ponen este corte en el examen de laminillas, vas a decir, es un vaso sanguíneo. No lo vas a confundir con un timo, evidentemente. Pero ojo, ahora el problema es identificar si se trata de una arteria o de una vena. Ese es el detalle y ese es el problema que les puede confundir, para que no se confíen. Sigan los criterios de diagnóstico y como la recomendación es, practiquen desde ahorita la identificación y el diagnóstico de laminillas, para que cuando lleguen al examen mismo, pues no lleguen en ceros y que no se les complique. Y también, misma estructura, no se les olvide, también hay nervio vasorum, vaso vasorum y misma mecánica en tanto su irrigación. Y no se olviden también de túnica adventicia, que es mucho más prominente en la vena, a diferencia de la arteria. Bien, eso es lo que podemos delimitar. Y otra cosa, para que se queden con el dato, porque también me preguntaron en clase, ¿qué pasa con las valvas? Bien, recuerden que las válvulas cardíacas van a estar conformadas por las valvas. Miren, ya para dejarlos libres. Las válvulas son las aberturas que tiene el corazón, específicamente las cavidades mismas, aquí en este dibujo, aurículas y ventrículos, en donde lo importante aquí es que son las aberturas en donde puede salir la sangre o entrar o salir, mejor dicho. En donde tenemos dos grupos, las auriculoventriculares y las semilunares. Las auriculoventriculares lo que permite es ingresar la sangre desde las aurículas hacia el ventrículo, y en cambio las semilunares va a permitir que desde el ventrículo salgan la sangre. ¿Sí? Ese es el recorrido. En este caso, en el ejemplo anterior, las auriculoventriculares que están en el corazón izquierdo va a ser la válvula mitral, que está en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En cambio, la válvula semilunar del corazón izquierdo va a ser desde el ventrículo izquierdo hacia la raíz de la aorta. En este caso va a ser la válvula aórtica, Y ojo, otro dato, aquí en la raíz de la aorta también podemos encontrar los senos de Valsalva, en los cuales van a formarse las arterias coronarias y van a estar irrigando el corazón, ¿sí? Las arterias coronarias. Por si lo ven en anatomía, tengan ese dato. Bien, ¿qué es lo que nos interesa de las válvulas? Tenemos dos, mitral y tricúspide. Y semilunares, aórtica y pulmonar. Una y otra. Evidentemente mitral y aórtica para corazón izquierdo y tricúspide y pulmonar a corazón derecho. ¿Cómo están conformadas? Bien, tenés la válvula
puede tener las valvas, que ¿qué son estas? Extensiones del tejido conjuntivo, los cuales van a darle la característica de ser esta abertura y esta cerradura, dependiendo del caso. Básicamente son las proyecciones que van a conformar a la válvula. Todo esto acá es la válvula, lo rojo, y las valvas van a conformar a la válvula, que son básicamente las puertas, ¿sí? Para que lo tengan en mente. Las semilunares son dos valvas. En el caso de las auriculoventriculares, van a ser en la tricúspide, como su nombre indica, 3, así, y en la mitral, 2. O también se puede llamar válvula bicúspide por 2. Bien, teniendo esto en mente, solamente para que se les tenga el dato, lo que quiero que se queden es que las válvulas van a ser constituidas por una extensión de tejido conjuntivo denso irregular. Vean cómo se encuentra aquí dispuesta. Y ojo, en este caso estamos observando una que nace a partir del esqueleto del corazón. En este caso, el tejido conjuntivo denso irregular que lo están conformando. ¿Va? Ok. Y aquí estamos observándolo. Nacen de la raíz de la valva, se extienden y todo esto de acá, que se ven muy eosinófilo, van a ser fibras de colágeno que conforman al tejido conjuntivo denso irregular que lo están comunicando. Y ojo, no me hagan caso con lo que dije de las semilunares, de que son dos valvas, depende mucho la literatura, ¿ok? Ya para que eso lo verán en anatomía. Ojo, cuidado. Solamente quédense con ese dato y olviden de las valvas en las semilunares. Y bien, tenemos el tejido conjuntivo denso irregular. Podemos encontrar también ciertas partes de tejido muscular cardíaco, pero pues no es lo importante en este caso. Y evidentemente un endotelio aquí delimitado. Y aquí también un endotelio, pero eso es la parte avascular, en donde pues está en la porción más superficial y no está en el contacto directo con la sangre, porque es la que se tiene que recorrer o cerrar para que la válvula pueda abrirse y que la sangre pueda eyectarse. Solamente en histología de la valva no la tienen que describir evidentemente, pero para que tengan la idea, está constituida por un endotelio, tejido conjuntivo denso irregular con algunas fibras musculares cardíacas y finalmente una porción avascular en donde solamente encontramos tejido conjuntivo denso irregular y otra capa de endotelio. Es lo que se tienen que quedar con las valvas que conforman a las válvulas cardíacas. Bien, eso es lo que tenemos que describir en vasos sanguíneos. Si tienen alguna duda, con todo gusto mándenme mensaje y espero se encuentren muy bien y que disfruten su día. Que pasen excelente tarde. Buenas tardes.